Te invito a que tomes atención de la siguiente escena. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron en esta tierra y estaban mirando hacia su Maestro, ellos, después de recibir el mensaje y la esperanza del regreso de Cristo, vuelven a Jerusalén. Llaman la atención cómo actuaron los discípulos, pues ellos se dirigieron prácticamente a orar y pasaron muchos días orando hasta que vino el Espíritu Santo y aún después seguían orando. Algo muy parecido ocurrió con los primeros adventistas. Después que ellos experimentaran el chasco, un grupo decidió consagrar su vida a Dios y pasaban muchas noches orando. Entonces ponte a pensar, la oración estuvo presente cuando los discípulos estaban iniciando con fuerza la iglesia primitiva y también con los primeros adventistas. ¿Qué importante rol juega la oración? Pero vamos a ver en este estudio una dimensión muy especial de la oración. Por eso vamos a bosquejar esta lección que titula El poder de la oración, interceder por otros. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 4. Para el estudio de esta lección vamos a trabajar con 3 objetivos. En el primer objetivo vamos a entender la necesidad que tenemos de orar por nosotros y también por los demás. En el segundo objetivo estaremos considerando el ejemplo del Señor Jesús al momento de orar. Y por último, seguiremos los ejemplos bíblicos que la lección ha resaltado sobre la oración intercesora. Vamos a trabajar entonces con el primer objetivo. ¿Por qué necesitamos orar? Es interesante el enfoque que hemos encontrado. Vamos a recordar el conflicto que se inició en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 describe precisamente el conflicto que arrancó en este lugar, en el cielo, por la rebelión de un ángel, exactamente el más poderoso, Lucifer. A este conflicto, dice Apocalipsis 12, de versículos del 7 al 9, se dio una lucha entre Miguel y el dragón, entre el Señor Jesús y Satanás. Este conflicto, en el cual obviamente Lucifer es derrotado, lamentablemente tuvo que ser echado del cielo, no podía permanecer ahí. El gran punto es que al ser arrojado del cielo, y luego cuando el Señor crea este mundo, el enemigo pues sabemos bien que se vino a esta tierra. Y eso es lo que dice Apocalipsis 12, versículo 12. Ay de los moradores de la tierra, dice, porque el diablo vino a este mundo y vino con gran ira, vino con odio, vino con sentimientos de venganza, con todo el deseo de causar mucho dolor. Ahora, cuando el enemigo viene a este mundo, el libro de Juan capítulo 12 y Efesios 2 y otros textos también identifican o reconocen que Satanás prácticamente se adueñó de este mundo. Entonces, lo que tenemos aquí es un conflicto que inició en el cielo y se trasladó a la tierra. Y ya en esta tierra, el enemigo prácticamente se autoproclama el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo. Pero recordemos, su objetivo está simplemente motivado por el odio, por la ira que él tiene en su corazón. Por eso, ante este conflicto, nos hacemos la pregunta: ¿qué podemos hacer ante semejante enemigo? ¿Qué podemos hacer con nuestras fuerzas? La verdad, no podemos hacer nada. Sin embargo, no estamos solos en este conflicto. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, este profeta tiene una de las revelaciones más interesantes. Daniel oró, y esto vale la pena enfatizar, porque aquí ya entramos a hablar de la oración. Daniel oró, ayunó e intercedió por su pueblo. ¿Por qué razón? Porque ya el pueblo debía de regresar a Jerusalén. Y aquí le explican precisamente a Daniel qué es lo que estaba pasando. Lo que le explica el ángel a Daniel tiene que ver con el conflicto, con la lucha espiritual. Él le dice: estuve luchando contra el príncipe de Persia. Esa lucha era precisamente para que se cumpla la profecía y el rey de Persia permita a los judíos volver a Jerusalén. Sin embargo,
lo que estamos viendo en esta profecía es lo que nuestros ojos, nuestros sentidos no pueden observar. Realmente Gabriel le está diciendo a Daniel, estamos luchando porque el enemigo está influyendo en el príncipe de Persia, está influyendo en este rey para, pues obviamente, arruinar el plan de Dios para perjudicar al pueblo de Dios. Como es un ser muy poderoso, era necesario que interviniera Miguel, era necesario que interviniera el Señor Jesús, y lo hizo y siempre lo hace en favor de su pueblo. Entonces, a esa lucha de huestes espirituales, a esa lucha de poderes invisibles, es a lo que nosotros conocemos el gran conflicto. Sin embargo, las buenas noticias en este conflicto son que vienen a ser que Dios está peleando de favor de su pueblo. Y si ya venció en el cielo, ya lo venció en la cruz, la victoria en Dios es segura. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6 y en 2 de Corintios que esta lucha solo la podemos vencer si nosotros estamos de rodillas ante Dios, si nosotros imitamos el ejemplo de Daniel, es decir, de orar e incluso interceder y ayunar cuando sea necesario. ¿Por qué debemos orar? Porque estamos en medio de un conflicto y debemos dejar que Dios venza en nosotros y Dios nos dé la victoria, porque solos no podemos hacerlo. Ahora pasemos al segundo objetivo. Vamos a ver el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, también estuvo involucrado dentro del gran conflicto. Estuvo aquí en esta tierra y sufrió muchos ataques de parte del enemigo. Ante todo esto, lo que revela Lucas capítulo 3, capítulo 5 y capítulo 9 es muy interesante, pues en él vemos que cuando Cristo oraba, los cielos se abrían. No dudemos que cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, nos humillamos ante Él, los cielos también se van a abrir para nosotros. Lucas 5 dice que el Señor Jesús buscaba todo momento que sea posible para apartarse y orar, para estar en intimidad con el Padre. Y al mismo tiempo, Lucas 9 refuerza esto, pero diciendo que el Señor Jesús aparte estaba orando. Miren, esta es la única forma como Cristo hizo frente a todos los ataques del enemigo. Satanás tentó, atacó, hizo todo lo posible para que Cristo cayera. Pero ¿cómo salió Cristo vencedor de todo esto? Orando. Ahora, Cristo obviamente oró por su ministerio. Pero también en Lucas 22 le dice algo muy amoroso, le dice algo muy especial a Pedro. Tú vas a ser probado, le dice. El enemigo está planificando atacarte. Pero Pedro le dice, yo oré por ti. Miren, primero hemos visto con Daniel cómo Daniel intercedió por su pueblo. Ahora tenemos al mismo Señor Jesús diciéndole a su discípulo, yo oré por ti. El enemigo te va a tentar, el enemigo te va a probar, te va a atacar. Pero yo he pedido al cielo, le dice, para que tu fe no te falte, Pedro. Miren qué interesante oración. Y en en Juan 17 tú puedes encontrar también una preciosa oración de Cristo. Entonces, el Señor Jesús oraba constantemente, pero también intercedía por sus discípulos, intercedía por su iglesia. Y un punto aquí que es, creo que digno de ser considerado, es que el Señor Jesús no oró para evitarnos los problemas. El Señor Jesús oró para seguir adelante en medio de los problemas. Por eso es importante que tú entiendas que la oración intercesora es necesaria. Debemos practicar la oración intercesora. Hemos llegado al último objetivo, los ejemplos bíblicos para la oración. Hemos visto que estamos en el conflicto y en este conflicto solo podemos seguir adelante de rodillas delante de Dios. El Señor Jesús oraba también estando en esta tierra. Ahora sabemos que todas nuestras oraciones se dirigen a Dios y vamos a ver por qué necesitamos interceder. Para eso consideremos el caso del apóstol Pablo. En el libro de Efesios y en Filipenses
El apóstol, dirigiéndose a estas iglesias, les dijo: yo oro fervientemente, les dijo, por los nuevos conversos. Oro por las iglesias que se están formando. Estoy orando por ustedes. Pero la oración que Pablo hacía no terminaba ahí. Pablo les escribe detallando los motivos por los cuales oraba. Es decir, para ellos pedía más sabiduría, sabiduría con el estudio de la Biblia. Pedía al Señor que les ayude en la transformación a la cual ellos habían entrado, y obviamente es obra del Espíritu Santo. También pedía a Dios para que exista más comunión entre los creyentes, más unidad en la iglesia. Oro, les dijo, para que ustedes se presenten aprobados delante de Dios. Oro para que sean aprobados con buenos frutos. Miren, un punto muy interesante de toda esta oración es que Pablo especificaba los motivos por los cuales estaba orando. Él no decía de manera general, oro por ustedes. Les decía, oro por ustedes y estoy pidiendo esto. Estoy pidiendo a Dios para ustedes. Qué bonito ejemplo. Nosotros debemos expresar nuestros motivos, nuestros pedidos de oración. Ahora vamos a ir al libro de Samuel y a Job. Y acá vamos a tomar dos casos que en realidad nos presentan la urgencia de interceder con la oración. En el caso de Samuel, este profeta les dijo, yo no puedo dejar de interceder, y prácticamente él dice, si lo hago, si dejo de orar por ustedes, estaría pecando. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros de orar por las otras personas. Y saben, acá hay algo muy importante. Cuando uno intercede por otros, no solo beneficia, por así decirlo, o alcanza la bendición para quien oramos o por quien oramos. Cuando intercedemos, también cae una bendición. Y no vamos a orar para que Dios nos bendiga. La mayor bendición es que luchamos contra nuestro egoísmo, dejamos de pensar en nosotros, desarrollamos la empatía con otras personas. En realidad, cuando intercedemos, cuando oramos por otras personas, estamos también buscando una gran bendición para nosotros. Aunque no lo hacemos por ello, pero esto es prácticamente algo automático en la oración intercesora. Job también dice que es necesario porque muchos necesitan que alguien esté intercediendo. Ojalá, dijo Job, pudiera conversar con Dios como con mi amigo. Hay muchas personas que no oran, que no saben o tienen X razones. Nosotros debemos orar por ellas. Al respecto, Testimonio para las Iglesias dice algo en realidad muy prometedor sobre la oración. El enemigo no soporta el sonido de una oración ferviente, tiembla, porque él ya fue derrotado. Cristo venció a Satanás en el cielo, lo venció en la cruz. Así es que cuando estamos de rodillas, el enemigo huye. Oremos, doblemos nuestras rodillas y convirtámonos, como decía la lección, convirtámonos en un canal de bendición para esas personas. Miren qué grandes beneficios el orar por otros. Qué gran bendición interceder por otros. No dejemos de orar, no dejemos de doblar nuestras rodillas, presentémonos a Dios y llevemos a través de la oración a otras personas. Luego de estudiar todos estos objetivos, vamos a resumirlos ahora con 3 preguntas. Primero, vamos a responder por qué es un gran error intentar depender de nuestras fuerzas en este conflicto. ¿Cuánto alivio puedes encontrar y también puedes transmitir ese alivio al testificar que Cristo oró por nosotros? En la última pregunta responderemos por qué crees que en este tiempo en el cual estamos viviendo se hace muy urgente orar por nuestro prójimo. Finalmente tenemos que tomar una decisión. Miren, todos manejamos una agenda, todos tenemos un horario de nuestro tiempo. Yo te invito a que en esa agenda incluyas horas durante el día para que tú practiques la oración. Separa un tiempo y practica la oración, pon en tu agenda. Y no solo ora por ti,
también incluye a aquellas personas que necesitan de tus oraciones. Y preparémonos para ver grandes milagros que el Señor va a realizar. De paso, te animo a que sigas estudiando la próxima lección que titula Testificar con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.